Y no, nada, no envié nada. Ya, lo mismo, la prueba teórica 1, 34, 33, 33, las otras dos. De los prácticos, tenemos prueba práctica que puede ser el gincana, ¿cierto? 20, 20, 20, el porcentaje de los test o de los quiz 32 y concepto personal 8%, ¿ya? En ese concepto personal hay una innovación nueva aquí, ¿ya? Hay una cosita nueva que nosotros no teníamos el semestre pasado. Lo que sí tienen que saber ustedes es que en el banner, cuando uno sube la nota al sistema, el sistema lo calcula así: todas las pruebas solemnes, un 37%, y todo lo que tiene que ver con práctico y test, 63%. ¿Ya? ¿Qué es lo nuevo? Que nosotros el semestre anterior estudiábamos por sistema. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, decíamos ya, vamos a estudiar sobre osteología, y partíamos osteología de la mandibular, torácico, mandibular pélvico, axial, cráneo, columna, costilla. ¿Se acuerdan? Este semestre la organización de la asignatura es distinta. Vamos a estudiar cabeza y estudiamos todo cabeza: hueso, artro, topología, ¿cierto? Y topología, y biología. Y luego nos saltamos a mandibular: hueso, artro, biología, topología. Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo, esta semana, que es la semana del 9, yo debería haber pasado características de los tegumentos, topografía, características de los huesos, características de no sé qué cosa, características de músculo. Y no alcanzamos. Por esa razón es importante que todos puedan estar de acuerdo en que podamos hacer los dos bloques seguidos, porque de otra forma no van a terminar a alcanzar a ver aves en la última fase. ¿Qué es lo nuevo? Y que me olvidé de decirle al otro grupo. Mira, lo nuevo está aquí. En la semana del 22 de junio deberían ustedes tener una evaluación a través de un proyecto de innovación educativa. Hay tres alternativas. La primera es un dibujo o maqueta, que nosotros ya lo hicimos el semestre pasado. ¿Verdad? La segunda alternativa es hacer una disección de un animal. Poco probable. De hecho, ninguna sede a nivel nacional la aceptó. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar el animal, porque es difícil separar los grupos, porque muchas veces no hay espacio en anatomía para congelarlo de un día para otro. Hay que congelarlo, hay que mantenerlo, después de congelarlo. Súper difícil. Y la tercera es hacer uso del metaverso. La universidad tiene un metaverso, que es una facultad virtual, donde usted puede hacer un avatar. Y ese avatar usted puede echar a distintas aulas y generar una clase. Eso es innovación. Lo más probable, y ahí tiene que conversarlo entre el profe Nico y el profe Brian, es que hagan el tema de la rotulación en un dibujo. Pero ¿qué dibujo? Algo que sea súper difícil de encontrar normalmente en la literatura. Por ejemplo, inervación de la glándula mamaria del movimiento. Importante porque tiene que ver con celo animal. O sea, cuando yo le pongo la resonera a la vaca, ¿por qué le duele? ¿Qué inervación tiene ahí? Eso está súper difícil de encontrar en la literatura. No es tan fácil. Entonces usted hace un dibujo de una glándula mamaria de una vaca y le coloca la inervación. Un ejemplo. ¿Ya? Esa ley. Por eso que, en lo posible, a lo mejor en el grupo de WhatsApp para una ocasión, y si todos están de acuerdo, no hay nadie que se acuerde, con las compañeras acá logran tomar la otra sección de Moodle, de Paper, porque con ella sí, todo el curso dice sí, pero cuando una persona no puede, ya no recomendaría que le hagas nada, porque como esto es extraoficial, tienen que estar 100%. Lo que sí les puedo asegurar que la doctora Camila Castro y el profesor Brian estaban de acuerdo en que se juntaron. Ya estaban de acuerdo, pero le dejaron la responsabilidad a ustedes. Yo para confirmarle a la doctora Carrera. A mí, porque la asignatura está a cargo este semestre del doctor Brian
conmigo en la segunda. Pero el encargado del departamento de anatomía, de las dos asignaturas, anatomía 1 y 2, soy yo. Toda la información relevante del curso tiene que pasar por mí. Yo soy el filtrador. ¿Ya? Cuando usted tenga la resolución, me manda un WhatsApp o me escribe un correo y yo lo copio a la doctora. Eso. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Belén. ¿Tú renovaste a todos? Partamos con la clase de doctor. Bien, entonces, como yo les había comentado, vamos a partir por anatomía de la cabeza. Obviamente tenemos que partir también integrando todo lo que es relación con tomografía. Y en ese sentido, ustedes van a notar diferencias, pero evidentes, muy evidentes. ¿Ya? Partamos. Por ejemplo, si yo tengo que hacer la topografía anatómica de la cabeza de un rumiante, yo tengo todas esas regiones anatómicas que tengo que conocer. Y de hecho las mismas del rumiante se repiten en el equino. O sea, yo tengo una región parotídea, tengo una región mesentérica, tengo una región del ángulo de la mandíbula, tengo una región maxilar inferior, tengo una región de la mejilla, tengo una región maxilar superior, tengo esta que es la región de la nariz, tengo la región nasal, tengo la región ocular, ¿cierto? Esto mismo acá. Sin embargo, y probablemente ahí al grupito de ahí le pasó en algún momento, pero muchas partes del caballo tienen nombres súper coloquiales en el campo de los productores o de los criadores de caballo. ¿Sí? Por ejemplo, en España a esto se le llama carrillo, a la zona masentérica. ¿Sí? O, por ejemplo, a los labios o la zona labial se le llama pelfos, o nariz también se le llama hollares. ¿Sí? ¿Cómo se llama la zona del pelo que cae aquí? ¿Cómo se llama el pelo del caballo que le cae en la frente? Chaquilla. ¿El pelo? La tusa. ¿O la tusa? La tusa. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Y la crin? ¿De cuál? ¿La crin? No. Esta es la crin. Pelo, ¿no? Y esto es la crin. Y estos son las sienes. ¿Ya? Y si le pongo más dificultad, además, en el bovino, usted se va a tener que aprender el nombre de cada corte comercial de carne. No porque sea una exigencia de anatomía, sino que después usted les va a tocar procedimiento alimentario, o sea, higiene y proceso de alimento, o vinotecnia, ¿cierto? Y todas las técnicas. Entonces, la carnicería siempre tiene la imagen de la vaca. Claro, pero ustedes como médicos veterinarios, probablemente los que se dedican a la producción de bovino, sobre todo de aptitud cárnica, les va a tocar conversar con grandes productores, ¿cachai? Y que tienen distintas características de piezas de corte, porque no todas se van a exportación, algunas se quedan en Chile. Y en las piezas de exportación tienen otra categoría, como la Choice, la Premium. En cambio acá son clase A, clase B, clase U, ¿cachai? Pero siempre son, no sé, por ejemplo, la pieza que ustedes han comido, asiento. Un tipo de corte de carne se llama asiento. El asiento no es más ni menos que el semen de prepucio, la última porción. O por ejemplo el asado carnicero es el gastronomía. Entonces ustedes tienen que manejar toda esa nomenclatura, la nomenclatura coloquial, la nomenclatura topográfica anatómica, la que corresponde, y los cortes de carne más adelante. ¿Sí? Siguiente. Les dejo una imagen, esa que está ahí, me encanta, está grande, ustedes cuando la tengan en la diapositiva la pueden ver bien. Pero en esta imagen, además de las regiones como topográficas de los documentos, aparecen también zonas óseas, por ejemplo la recta facial, la cosa que vamos a ver bien. Les dejo también esta imagen súper importante, porque la tabla del cuello, que corresponde a los músculos propios del cuello, intrínseco y extrínseco, sobre
todo porque aquí aparece el trapecio, hacia atrás el escápula, ¿verdad? Y está el esternocefálico y el trapeocefálico, delimitando una zona, primero, es la tabla del cuello, que tiene importancia clínica porque ahí se administran fármacos, y además el surco o canal yugular, donde pasa la vena yugular externa, donde también se administran fármacos endovenosos. Y más ventral, la tráquea. ¿Se entiende? Sí. Obviamente, la especie bovina presenta una diferencia importante, un anexo, un tegumento distinto. ¿Cuál es ese tegumento distinto? ¿Cómo le llama usted en el campo? Bien, me encanta que diga eso porque ahora en adelante nunca más se lo olvidarlo, eso no está. Bueno, te acabo de romper todo el paradigma. Sí, sabía que estaba. Pero... Lo vamos a ver con detalle, pero para que quede claro desde ya. El cacho es solo lo externo. Dentro de esto que usted ve ahí, hay un tejido blando que se llama corion. Y dentro del corion hay un hueso, que es una proyección del hueso frontal, que se llama proceso cornual. Entonces, el cuerno es el conjunto del cacho y el proceso cornual. Eso da origen a un cuerno. Y la diferencia con un asta Se cae. Que se cambia. exactamente. Se muda. Como de repente no sé, los artrópodos, algunas serpientes que hacen éxtasis. Sí. ¿Ya? Sigue. Entonces aquí está, mira, es una envoltura, una vaina mortificada, por debajo un corion, con vasculatura y inervación, adherido obviamente a ese proceso cornual. Por eso es que cortar un cuerno en un bovino sin anestesia es una crueldad animal. Y está penalizado por maltrato. ¿Sí? Tú debes colocar anestesia en las inervaciones nerviosas que llegan en las inervaciones que llegan a la base del cuerpo, que normalmente vienen de las ramas faciales, ¿ya? Y auriculopalpebrales. Importante que ese corte del cuerno, cuando son adultos, se haga sobre el primer tercio hacia distal. Porque si usted lo hace hacia abajo, vas a cortar el proceso cornual y vas a dejar expuesto un seno que está dentro del proceso cornual, que se denomina receso cornual. Lo vamos a ver porque algunos no se enreden, ¿ya? Tranquilidad. Distinto es cuando son chiquitos, novillos, uno les quema el botón germinal. ¿Lo han visto? Son pequeños y están apareciendo los vestigios de cuerno, los cauterizan. Eso también es crueldad, a menos que usted lo haga con anestesia. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque obviamente tiene que ver con el manejo del animal. Muchas veces los animales con cuernos son súper peligrosos para los congéneres, pueden generar heridas graves en los otros animales. ¿Ya? Son características no deseables, sobre todo cuando tú tienes rebaño de producción cárnica. Porque si yo al otro animal le entierro un cuerno justo en la pierna trasera, cago la culpa. Ya no tengo esa pieza ahí para poner una plateada, por ejemplo. ¿Caché? ¿Se entiende, cierto? El cuerno además presenta una base, un cuerpo y un vértice. Base, cuerpo y vértice. ¿Sí? Aquí está un poquito más fácil la topografía de lectura. Un poquito más fácil. La quijada, ¿sí o no? ¿Qué zona sería? Macetero. ¿Se dan cuenta que iban relacionando cosas? Belfo, ya lo vimos, ya lo vimos. Tupé. Nunca se les olvide. El pelo del equino que cae por sobre las orejas, entre medio de las orejas hacia el hueso frontal se llama tupé. En cambio, la que recorre desde la base de las orejas por el cuello hasta la zona de la cruz, pils. ¿Qué tenemos acá? La zona de la cruz, que corresponde
a la intersección entre las escápulas y los procesos espinosos de las primeras vértebras torácicas. La zona de cruz es el lugar exacto en donde usted debe medir la altura o la alzada del equipo. ¿Lo saben eso? Por ejemplo, si un caballo mide 1,70 m de alzada, es aquí la medición. ¿Ya? ¿Cuál es la zona de los encuentros? ¿Dónde están los encuentros aquí? ¿El caballo? La conoce. Como una de allá, hermano. Ahí está el número de tu papá. Los encuentros en Nueva York. Pero ese es el nombre colombiano. Aquí. ¿El esternón? Justo donde está la quilla del esternón. ¿Por qué se llama encuentro? El rodeo que entra contra qué. Se encuentra el bovino, se encuentra muy bien. Ya un loco. Qué loco. Por favor, lean esto. Y yo los lavo, bro. Siguiente. Esta frase que me gusta, que además es mía, es que el estudio de la diferencia anatómica o de la anatomía comparada parte desde la observación. Entonces yo les preguntaba a los chiquillos delante, usted, ¿cómo corta el pasto una vaca? ¿Cómo se corta? ¿Qué hace? ¿Sí? No, ¿cómo lo corta? ¿Así no? ¿Cómo lo corta? Con la lengua. Muy bien. El bovino prende la lengua y arranca. ¿Y el caballo? ¿El caballo? Con los dientes o con los labios. Entonces eso habla de una diferencia anatómica. ¿Por qué el bovino tiene que cortar el pasto con la lengua? Otro proceso digestivo. ¿Por qué? Catalina, antes que termine el grupirete. Francisco. Alonso. Para hacer el rumen. Para rumiar. Muy bien, porque no tiene incisivos superiores. El bovino no tiene dientes arriba. Tiene algo que se llama, anoten, pulvinus dentalis. Anoten. ¿Por qué? Pulvinus dentalis o rodete dentario, que no es más que la encía desprovista de incisivos superiores. Sí, entonces, aquí necesito que observen con mucha atención esos tres planos que tengo ahí. Fíjense muy bien. Les voy a dar unos minutos. Unos segundos. Hay que mirarlo. ¿Eso son bulas? ¿Eso son bulas? Partamos entonces con el ángulo mandibular. ¿Qué tiene el carnívoro que no tienen los herbívoros? ¿Eso son bulas? Son bulas, ¿cierto? Ya. Y entre los dos herbívoros, ¿quién tiene más anguloso esa zona? Bovino. El bovino, ¿cierto? En cambio el equino es un poco más transicional esa curva. Es más suavizada la curva de la mandíbula, el ángulo mandibular, ¿cierto? Entonces, solamente los caninos y los carnívoros en general tienen ese proceso angular. Ahora bien, entre el hueso nasal y el hueso incisivo se forma un ángulo y tiene una flecha por tanto, tanto en el bovino como en el equino. Eso se denomina incisura nasoincisiva. Nasoincisiva. Y está más profunda en el equino que en el bovino. ¿Por qué? Porque el hueso nasal del equino está más proyectado hacia el rostral. ¿Ya? Eso léanlo también con harta atención y se los dejo ahí listo. ¿Por qué? Porque me interesa que esté listo, que ustedes lo lean, no vayan a resumen, porque en esta asignatura ustedes no van a tener tiempo de recordar huesos. Tienen que ir directo a la comparación. El grupo anterior quedó de espalda porque yo empecé a hablar y algunas cosas no se recordaban. Y ya no es mío, es tuyo, ¿cierto? Yo lo dije el primer semestre, nadie me hizo caso, aquí está. Felicito. ¿Ya? Siguiente. Fíjense eso. A la izquierda tenemos un perro, a la derecha tenemos un caballo.
Si ustedes observan bien, en definitiva los huesos están exactamente en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque ambos son mamíferos. Entonces están en el mismo sitio. ¿Cuál es la diferencia entonces? La extensión. Porque si bien es cierto, la porción basilar, ¿cierto? y el camosa y el lateral del occipital está presente en las dos especies, obviamente en el caballo es mucho más amplio. ¿Ya? Y por arriba también tengo los huesos parietales, que están muy presentes en el equino. Sin embargo, en el bovino no. En el bovino los huesos parietales están muy escondidos y se los voy a mostrar más adelante. ¿Por qué están escondidos? Porque a diferencia del equino, el bovino tiene tremendo pedazo de hueso frontal. Es gigantesco. Es prácticamente un 75% de todo el cráneo del animal. Es mucho. Tanto es así que el hueso frontal es el que da origen a los procesos cornuales. Y debajo del hueso frontal, ¿se acuerdan que estaban los senos frontales? Sí. Los senos frontales se meten dentro del proceso cornual, dando origen al receso cornual. O sea, no es más que el mismo seno frontal, pero dentro del cuerpo. Eso es por el hecho de que, bueno, definitivamente encuentran los equinos por las disputas de terreno sobre los planetas o por los de equinos. O sea, los bovinos. Ah, claro, sí. Sí. No, siguiente, esa es la forma. Ahí que llegar. Vamos a partir por separado. Bovino y equino. En esa imagen, en el lado izquierdo, yo les puse una lista de características que solo están presentes en el bovino, para que ustedes no confundan con la del equino. ¿Ya? Esa explicación la traigo yo. Ustedes que van a tener que hacer en la casa, probablemente tomarlas y colocarlas uno al lado de otro y empezar a compararlas. Esta tiene esto, esta no tiene. Esta tiene esto otro, esto sí tiene. ¿Ya? Pero a simple vista, ustedes se pueden dar cuenta en la imagen de arriba que el bovino tiene tremendo hueso frontal. Fíjate que ahí llega la sutura frontonasal. Ahí. Todo esto es hueso frontal. Es gigante. Y el propio hueso frontal da origen a los procesos cornuales. Que sobre estos procesos cornuales va este estuche queratinizado, hornificado, que es el cuerpo. O sea, en realidad el cacho, porque en conjunto se llaman cuerpo. ¿Ya? Pero otra cosa resalta por sobre todas. La órbita está absolutamente cerrada. En el camino no estaba cerrada. Estaba abierta por caudal, era incompleta. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Ya? Obviamente destaca también la no presencia, la ausencia de dientes incisivos superiores y obviamente presenta este bulbus dentalis, ¿ya? No presente. Además, si ustedes palpan el cráneo de un bovino, van a sentir aquí este borde muy filoso a ambos lados que se le denomina tuberosidad facial. En el equino se llama cresta facial. En el bovino no es tan evidente, pero es muy evidente esta zona. Por eso se llama tuberosidad o tubérculo facial. Y lo otro que resalta también a simple vista es el proceso coronoideo de la mandíbula, que en el bovino es muy prominente y hacia caudal, muy largo, grande. En cambio en el equino es mucho más perpendicular a la horizontal, ¿cierto? Un poquito más hacia arriba y redondeado. Acá no, es más hacia caudal y ganchoso. Y es súper evidente. Si en el campo usted en algún momento se encuentra con una mandíbula sola, no maxilar, mandíbula completa, ustedes fíjense en el proceso coronoideo. Si ese proceso coronoideo es largo y angulado hacia caudal, es bovino. ¿Ya? Es bovino. Obviamente si encuentra con un así chiquitito, es un pequeño rumiante. La tuberosidad facial, ¿qué función cumple? Solamente, no, es
muscular, pero de la facción, músculos faciales, no mandibulosos. Progresiva facial. ¿Qué? Elemento al medio. ¿Así? ¿Qué? Estaba preguntando por la tuberosidad facial. La tuberosidad facial. ¿Ya? Siguiente. Ahí está mostrando que la órbita está cerrada. Pero más adelante yo comparo los dos. Les voy a mostrar una foto donde están los dos comparados. ¿Ya? Las dos órbitas. Porque hay diferencias además en el equino y en el bovino. El equino y el bovino tienen las órbitas cerradas. Pero en uno hay 4 huesos cerrando la órbita y en otro hay 3 huesos cerrando la órbita. Y eso es pregunta de acertada, sí o sí. ¿Ya? Siguiente. Echemos una miradita al paladar del bovino. Aquí está el famoso bulbus dentalis, atrásito de la papila incisiva, ventas palatinas, rafe medio del paladar, muelas premolares y molares. Y esto que está aquí, ¿alguien sabe lo que son? ¿Cuál? Esto. Son papilas bucales, también le llaman papilas colores. ¿Cuál es la función de la papila? Que como el bovino necesita mover así la mandíbula para comer, hacia los lados, movimientos de reducción, es muy probable que se le caiga la comida. Para que eso no ocurra, esas papilas cónicas se están apuntando hacia adentro. Por lo tanto, evita que la comida se caiga, sino que siempre vaya en una dirección, ¿no? ¿Sí? Siguiente. Esto ya lo hablamos. Aquí está la diferencia entre cuerno, asta y cacho, ¿cierto? Estas son las astas que se recambian. Cabe señalar que el cuerno, ¿cierto?, tiene una línea, o sea, una membrana queratogénica que es donde nace, por decirlo así. ¿Ya? Tiene una base, un cuerpo y un vértice, ¿cierto? Y hay una zona maciza del cuerno que es la parte más distal, que corresponde al vértice. ¿A qué me refiero con maciza? Que si usted la corta, no es hueco. En cambio, si yo corto más abajo, a donde dice estuche córneo, corto ahí, y yo me voy a estar en ese preciso instante echando la lima en palabras concretas. Porque si corto ahí, cuando yo vea eso dentro, voy a tener un hoyo que corresponde al receso cornual y que se comunica con el seno frontal adentro del cráneo de la lima. Eso está muy mal hecho. ¿Cómo se sabe en qué parte empieza lo macizo? No hay ninguna línea que te lo proponga. Entonces, normalmente uno da como referencial, uno toma los tercios. Entonces, tú lo divides en 3, el tercio más distal, estás a salvo de hacer esa maniobra pésima. Por eso se prefiere quemar el botón general cuando son novillos, para no llegar a hacerlo así. Pero en algunos casos, cuando no es posible hacerlo de chico, se hace ya el animal más maduro, hay que tener en consideración eso. Y hay algunas razas que no presentan, como cuál, Una raza. como el Angus. No tiene bueno. ¿Sí o no? Siguiente. Aquí está el equino. ¿A quién se parece el equino, si lo ven así? ¿Cierto? A un perro. Es más parecido a un perro. ¿Por qué? Porque mira el tamaño del hueso frontal, es mucho más chico en comparación al bovino. ¿Sí o no? Mucho más chico. Ahora, ¿qué sí tiene muy grande el equino? El hueso nasal. Es muy largo, muy grande y muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque al tener esta forma, al tener esa amplitud, por debajo se albergan distintas cavidades que corresponden a los senos craneales. En la materia, de hecho en los planilogramas o en la planificación didáctica, se le da mucho énfasis a los senos del equino y del bovino porque tienen importancia clínica. No se les olvide nunca eso, ¿ya? Nuevamente les dejo acá las características, pero quiero destacar lo siguiente, por favor. Cresta facial. Se dan cuenta que te quita la del bovino porque esta está súper marcada. De hecho, esta tú le pasas el dedo y le equivocas, o sea, no hay por dónde equivocarse. La cresta facial que se encuentra en el hueso maxilar. Otra cosa importante es la escota
nervadura o incisura brazo-incisiva. Aquí mira. Súper profunda. ¿Por qué? Porque el hueso nasal se proyecta muy hacia abajo. Entonces se profundiza más la incisura. ¿Ya? Presencia de dientes incisivos superior e inferior. Además presenta un diente canino. Ese diente canino está presente solo en machos, con excepción de las razas chilenas, en donde está presente el macho y hembra. ¿Cómo estuve con ese dato? Tarea, anote ahí. Averiguar qué es el diente de lobo y por qué aparece. ¿Me escucharon eso? ¿El qué? ¿Del ojo? Ahí Miren, esta es la vía por la que yo quería llegar. Necesito que observen la diferencia. ¿Del ojo? Vayan contando conmigo. ¿Cómo se llama este hueso que está de color rojo? No existe. Cigomático. ¿El de naranjo chiquitito? Lagrimal. Lagrimal. ¿El de arriba? Frontal. Frontal. ¿Este proceso que está ahí, cómo se llama? Proceso cigomático del... Frontal. ¿Y este de aquí? Proceso frontal del cigomático. Perfecto. ¿Cuántos huesos tengo entonces? 1, 2 y 3. 3, cerrando la órbita. ¿Estamos? Sí. Vamos a alejar aquí. Hueso Cigomático. Lagrimal. Frontal. Parietal. ¿Cómo que parietal? ¿Qué hueso es ese? ¿Cigomático? No, pues el cigomático es rojo. Allá. Temporal. ¿Cuántos huesos tengo aquí? 4. 4. ¿Y acá? 3. 3. Entonces en el bovino 3 huesos cierran la órbita y en el equino 4 huesos cierran la órbita. ¿Ya? Temporal. ¿Se entendió eso, cierto? Sí. Acá está lo mismo, pero necesito que observen lo siguiente. Miren, ahí hay una sutura. Lo repito, ahí hay una sutura. Ahí. Y hay un huesito de color morado en medio que tiene una letra P. Solo eso es el parietal. Parietal. Chiquitito. El tremendo hueso frontal que tenemos. En cambio, en el equino, Parietal. tenemos un tremendo parietal al igual que el perro. De hecho, tiene una cresta occipital externa. Por abajo viene temporal. Temporal. Porción cigomática del temporal. Porción temporal del cigomático. Porción cigomática del frontal. ¿Sí? Lagrimal, nasal, maxilar, incisivo. ¿Se entendió? Bovino, incisivo, maxilar, cigomático, lagrimal, nasal. ¿Sí? Otra característica que me olvidé decir al grupo, pero lo van a ver en el laboratorio de seguro. El bovino, solo el bovino, presenta una bula lagrimal. Aparte de las bulas timpánicas que tiene la toda especie. Bovino y equino. Pero el bovino, adentro de la órbita, tiene una bula lagrimal. En la fosa térmico-palatina. Eso que está ahí son los procesos ganchosos del hueso pterigoides, de la lámina perpendicular. ¿La fosa palatina? Procesos ganchosos. Ahí hay su bula Pterigo-palatina. Ahí está la fosa Fosa temporal. pterigo-palatina. Fosa temporal ahí. Siguiente. Esa es la bóveda que sigue, mira, muestra la que sigue. Esa, la otra.
no, la otra que era en ese entorno. Ah, sí, esa es, ya. Pero esas que están ahí, yo les recomiendo que se la estudien o la fotocopien, les saquen los rotulen ustedes, pero háganlo porque ese está correctísimo. ¿Cuál es la otra? Aquí, ¿ya? Este, por ejemplo. Porque aquí como que se empieza a enredar un poco la cosa, ¿ya? Necesito que ustedes vayan recordando algunas cosas de anatomía del canino porque ahí cambian. Por ejemplo, una más atrás. Más. Sí. Ah, mira, no son nerviosos. ¿Cómo se llamaban estas aberturas que están aquí? Si miran los rostros, míralo. Coalas, muy bien. Coalas. Y en el canino, lo que venía de aquí para acá era el hueso palatino. Y después venía el maxilar, que formaban el paladar junto con el incisivo. ¿Se acuerdan? Resulta y resalta que en el. ¿Esto qué es? Equino. En el equino, solo estos que están aquí es hueso palatino. El resto es todo maxilar. ¿Sí? Además, llega hasta por aquí. Además, lo que ustedes ven ahí como una especie de Y y se proyecta hacia acá, todo eso es vómero. Mientras que en el cráneo del canino había que mirar como para adentro, para ver una laminita que se ¿se acuerdan? O de frente, en el piso. Aquí no. Aquí está súper presente el hueso vómero. Ahí. Por lo tanto, este es el presfenoides y esta es el basofenoides. Tubérculo muscular. ¿Ya? Importante. Y como esto es el hueso palatino, esto que está aquí, ¿qué foramen es? Foramen palatino. ¿Qué otras cosas cambian? Cuando nosotros teníamos el cráneo o la base del cráneo de un perro, veíamos ahí al ladito de la bola timpánica, veíamos una abertura que le llamamos fisura timpano-occipital, y yo les explicaba que en alguna literatura se conocía como foramen yugular, porque adentro en realidad estaba el foramen yugular, pero que correctamente se llamaba fisura timpano-occipital, la verdad, y que lo íbamos yo. Aquí, foramen yugular, timpano-occipital y el oval se fusionan. Se fusionan, formando un solo foramen gigantesco que se llama foramen rascado. Yo por eso les dije que ustedes no tenían idea de lo que necesitaban saber anatomía 1. Porque ahora queda pero la escoba cuando lleguen a ver este cráneo con el profe Nico en el laboratorio, la confusión es hermosa, la encargo, ¿ya? Bula timpánica, miren, fíjense que no son lícitas, son muy rugosas. Se mantienen, por ejemplo, los forámenes retroarticulares, se mantienen. Al arrochar a la caudal se mantienen. Forámenes maxilares se mantienen, comunican hacia arrochar con el infraorbitario, se mantienen. Etmoidales se mantienen. Esfenopalatino y palatino caudal se mantienen. ¿Sí? Pero cambia esto. Cambia eso. ¿Sí? Lo mismo si veo el tercio rostral. Ustedes ven aquí, por ejemplo, las fisuras palatinas son poco desarrolladas en el equino. Se ven, pero no tanto. Y están dadas por el proceso palatino del incisivo, que si ustedes recuerdan se llama así, no porque vaya a articular con el hueso palatino, no, es porque va hacia el paladar, ¿se acuerdan? Y pertenece al hueso incisivo. Y nuestra diferencia es súper importante acá, que tenemos un foramen interincisivo, o también se le puede llamar foramen incisivo, para saber perfectamente de qué estamos hablando. Foramen incisivo o foramen interincisivo. Inter porque está justo en el centro. ¿Ya? A diferencia, bueno, eso lo vamos a ver después, pero el caballo, por ejemplo, no tiene sínfisis mandibular. No tiene, es un solo hueso como el ser humano que se llama sinostosis. Sinostosis.
El caballo no tiene sífilis mandibular, tiene sinostosis. Sinostosis. Sí. Si yo tuviera que decir si este ejemplar es hembra o macho, ¿qué dirían ustedes? ¿Por qué? Colmillo. ¿Ah? Canino. No tiene el diente que tiene. Muy bien. Siguiente. Fíjense, bovino. Bovino. ¿Ya? ¿Qué tengo acá? Por ejemplo, Bover, súper presente en el centro. Coana nuevamente, ¿cierto? Bover. ¿Sí? ¿Qué tengo aquí en el centro? Porción basilar del occipital, obvio, porción lateral, porque ahí están los cóndilos. Fragma. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, cierto? ¿Ya? Número 1, bula timpánica, gigantesca en el bovino. Súper grande. Incluso tanto como la bula lagrimal, que está ahí en la fosa pterigoparal. Súper grande. Muy grande, de hecho. Hueso vacío índio, ahí es casi la continuación del foco. Por eso es tan fácil de identificar y ustedes cuando vean el cráneo van a cachar el tiro porque tiene la sutura que delimita. Va a delimitar de inmediato. Y por acá, tubérculo muscular y tubérculo frente. Siguiente. Pequeño rumiante, ¿quién es el importa? Siguiente. ¿Ya? Esto es lo que hablábamos delante. Y aquí se va a generar un enredo, así que por favor pongan atención para no enredarme yo. Y que ustedes también puedan visualizar así con harta imaginación, sobre todo con esta cuestión que nos ayuda mucho los coloreros. Pero quiero que entiendan lo siguiente. De hecho, ¿saben que me acabo de percatar que están al revés los números? Pero ustedes lo van a corregir. Ya. Lo que ustedes ven aquí, en el cráneo del bovino, acabamos de sacar todo el hueso frontal. Lo sacamos completo. ¿Qué vemos debajo? Los senos frontales. Y el seno frontal se divide en dos grandes partes. Esto y esto. Las porciones más rostrales se dividen en porción rostral, lateral y medial. ¿De qué le queda el número? Rostral, lateral y medial. Y luego tenemos un seno rostral, perdón, tenemos un seno frontal caudal, que a su vez da origen hacia allá al divertículo cornual. Y ese divertículo cornual es que está dentro del proceso cornual, no en el cacho, en el hueso. ¿Sí? ¿Eso está entre el proceso cornual? Sí. ¿Ya? ¿Se entendió esto? Sí. En cambio, y aquí queda la escoba, en el equino, y pónganme atención porque eso tiene importancia clínica, y si alguno de ustedes alguna vez ha visto un caballo resfriado con sinusitis, me va a cachar. El caballo tiene un seno frontal que se comunica internamente con un pequeño canalcito con el seno maxilar y también con las conchas nasales. Entonces, como se comunica con esa estructura, se le denomina seno concho-frontal. Concho-frontal. ¿Ya? Más hacia rostral, tenemos aquí el seno maxilar. Por aquí arriba se comunica con el seno frontal y con las conchas nasales. Póngame atención. Entonces, tengo acá el frontal, conchas nasales, se comunica internamente con el seno maxilar. Y el seno maxilar, a su vez, está dividido en dos porciones. En la porción rostral y caudal, separada por un septum oblicuo. Decía los cabros que parece como hechizo de Harry Potter. Septum oblicuo. ¿Cierto? Septum oblicuo, que separa el seno maxilar en una porción rostral y caudal. Siguiente. 8. Otra vez. Ma.
se llenan de material mucoso o mucopurulento. ¿Cuál es la solución para eso? Trepanada. Tengo que romper el cráneo con un instrumento, abrir ese hueso para que salga el material purulento de ahí. Entonces yo voy, hago palpación, hago percusión, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ¡pam! El cabello se mueve, le doy a morir. ¿Ha hecho el diagnóstico? Entonces, como yo soy un buen clínico y estuve en las clases de profe Adrián, sé perfectamente que a este nivel tengo la porción caudal del seno maxilar. Por lo tanto, yo palpo, hago un bloqueo anestésico, por supuesto, en el foramen infraorbitario, palpo aquí, trepano, abro ese hueso y va a salir una cantidad exagerada de pus, de material. Lavo, tengo que lavar y dejo abierto o semi-expuesto por unos días para que eso se oxigene y se evite la producción de anaerobios, que eso es lo peligroso. Pero si yo no conozco exactamente dónde está difícil. Siguiente, profe, miren la imagen que sigue. Ahí, esa. Esa es la distribución exacta de los senos en el equino. ¿Ya? Miren. Una vista dorsal, estamos viendo desde arriba el cráneo. Seno concho frontal. ¿Por qué? Porque se comunica, aquí ven ustedes, con las conchas nasales e internamente con los senos maxilares de ambos lados. Por acá está el frontal, ¿cierto? Una vista lateral derecha e izquierda. Seno concho frontal se comunica con las conchas aquí arriba y acá tengo el seno maxilar dividido en su porción rostral y caudal por el sexto novillo. Y además, aquí abajo tengo la división de otro seno que se llama seno palatino y acá tengo el seno esfenoidal que juntos, porque están comunicados internamente, se le denomina seno esfenopalatino. Esfenopalatino. ¿Se entendió? ¿Cierto? No es muy difícil. ¿Ya? Aquí hay una preparación. Con un Dremel se preparó a propósito, ¿cierto? Y ahí ustedes ven la lámina oblicua, porción rostral, porción caudal, conchas, seno concho frontal. Es súper importante, súper importante. Como les decía yo delante, en la planificación didáctica se le da mucho énfasis a los senos del equino, porque tienen importancia médica y importancia diagnóstica. ¿Ya? Lo que corresponde es que ustedes paran un cultivo ahí y sepan qué bacterias están ahí.